Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Era una cálida tarde de agosto de 1983, cuando el tranquilo condado de Henderson, en Texas, se convirtió en el escenario de una desaparición que pronto se transformaría en un verdadero misterio. Docenas de agentes del sheriff recorrían el lago Cedar Creek bajo un sol inclemente, buscando cualquier rastro de un hombre al que todos conocían, Jimmy Don Beats. Pero lo que comenzó como una simple búsqueda, pronto revelaría una historia tan retorcida que dejaría en shock incluso a los investigadores más veteranos. Jimmy era un bombero jubilado de la ciudad de Dallas. Después de años de servicio, decidió disfrutar de su retiro en un entorno tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Todo parecía marchar bien, hasta que un día conoció a una mujer que cambiaría su destino para siempre. En febrero de 1982, mientras pasaba una tarde relajada en un bar local, conoció a Betty Lou Dunevant, una camarera un poco más joven, simpática y con una sonrisa encantadora. No pasó mucho tiempo antes de que ambos comenzaran una relación que avanzó a pasos agigantados. Solo 6 meses después de haberse conocido, el 19 de agosto de ese mismo año, decidieron casarse. Jimmy tenía su propia casa, pero decidió mudarse con Betty a su pequeña caravana, situada justo al borde de un lago. Aparte del amor, también lo motivó el entorno, el paisaje, la tranquilidad y la posibilidad de tener su embarcación amarrada justo frente a su hogar. Era el lugar ideal para disfrutar de su jubilación. Sin embargo, el 6 de agosto de 1983, la calma se rompió. Betty llamó a las autoridades para reportar la desaparición de su esposo. Dijo que Jimmy había salido a navegar y no había regresado. En un principio, nadie sospechó nada grave. Jimmy era un hombre con experiencia, un bombero que había enfrentado incendios y emergencias durante toda su vida. Sabía nadar, conocía la zona y nunca se arriesgaría innecesariamente. Pero 6 días después, 2 pescadores que navegaban cerca de Redwood Beach notaron algo extraño. Un barco a la deriva, moviéndose lentamente, a punto de estrellarse contra las rocas. Al acercarse, reconocieron inmediatamente la embarcación. Era el bote de Jimmy Don Beats. Al inspeccionarlo, descubrieron algo inquietante. El motor había sido removido y una de las hélices estaba cortada como si alguien la hubiera manipulado. En el suelo encontraron una licencia de pesca con el nombre de Jimmy y un frasco abierto de pastillas, con el contenido regado por todo el interior del barco. Los pescadores se miraron confundidos. Aquello no tenía sentido. Jimmy era precavido y jamás intentaría reparar el motor en alta mar. Además, sabían que no era alguien que fácilmente cayera al agua. Por un momento, pensaron que tal vez había sufrido un infarto y había caído accidentalmente al lago. Pero había algo en esa escena que simplemente no encajaba. Todo parecía demasiado preparado. A la mañana siguiente, decenas de bomberos del departamento de Dallas, antiguos compañeros y amigos de Jimmy, se ofrecieron voluntariamente para participar en la búsqueda. Equipos de buceo, patrullas, helicópteros y embarcaciones revisaron cada rincón del lago. Un total de 100 embarcaciones se desplegaron sobre las aguas del lago Cedar Creek, acompañadas por decenas de voluntarios, amigos, vecinos y antiguos compañeros de Jimmy, que se negaban a rendirse. Durante semanas, los equipos recorrieron cada rincón del embalse, día y noche, con la esperanza de encontrar algún rastro del bombero desaparecido. La Cruz Roja se unió al operativo, proporcionando comida, mantas y agua a los exhaustos rescatistas que pasaban horas en el lago.
sin descanso, impulsados únicamente por la fe de hallar al hombre que todos daban por perdido. Pero, tras casi un mes de búsqueda, la operación fue oficialmente cancelada. Aún así, familiares y conocidos continuaron de manera independiente, rastreando las orillas y los alrededores, convencidos de que algo no cuadraba. Con el tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Todos, menos uno, aceptaron lo peor. Betty Lou Beets, su esposa, fue quien pareció aceptar la pérdida con una rapidez sorprendente. Menos de 20 días después de la desaparición, organizó un servicio conmemorativo para su marido. Durante la ceremonia, se la veía tranquila, contenida, con una serenidad que muchos interpretaron como resignación, pero que más tarde sería vista bajo una luz muy distinta. Los meses pasaron, el caso se enfrió, la gente siguió con su vida. Hasta que, 2 años después, en 1985, el departamento del sheriff del condado de Henderson recibió una llamada que lo cambiaría todo. Una voz anónima al otro lado de la línea reveló un dato que haría temblar a los investigadores. Jimmy Don Beets no se ahogó. Betty Lou lo mató. Esa pista fue lo primero realmente sólido en 2 años y la policía decidió seguirla sin perder tiempo. Cuando revisaron los registros financieros, los investigadores descubrieron que Betty había cobrado una póliza de seguro de vida de $110,000 a nombre de su difunto esposo. Además, estaba luchando en los tribunales para obtener la pensión de jubilación de Jimmy, valorada en $1,200 mensuales, aunque el tribunal solo le había concedido $790 de por vida, debido a que nunca se había encontrado el cuerpo. Pero había algo que llamó especialmente la atención. Los pagos debían comenzar el 10 de junio de 1985. Y la policía decidió actuar antes de que ese dinero llegara a sus manos. El 8 de junio de 1985, Betty Lou Beets fue arrestada e interrogada bajo sospecha de asesinato. Mientras ella negaba todo en la sala de interrogatorios, un equipo forense obtenía una orden judicial para registrar a fondo su propiedad y el terreno que la rodeaba. La búsqueda no tardó mucho en dar resultados. Detrás de la casa, en un pozo cubierto de musgo, flores y tierra fresca, los agentes encontraron lo que todos temían: los restos de Jimmy Don Beets. El hallazgo fue devastador. La autopsia posterior reveló que Jimmy no se había ahogado. Le habían disparado 2 veces con un revólver calibre .38, probablemente mientras dormía. Pero la investigación no terminó allí. Mientras el equipo excavaba el área, los perros rastreadores marcaron otro punto cercano, junto a un cobertizo de almacenamiento en la parte trasera del terreno. Allí, enterrados bajo varias capas de escombros y tierra, encontraron otro cuerpo. Las pruebas forenses confirmaron lo impensable. Los restos pertenecían a Doyle Wayne Barker, uno de los exmaridos de Betty Lou Beets, desaparecido misteriosamente en 1981. Doyle también había recibido varios disparos, 3 en total, y al igual que Jimmy, había sido asesinado mientras dormía. Durante años, todos habían creído que Doyle simplemente había abandonado el pueblo. Principalmente, la versión que Betty Lou Beets contaba a todos era que ella y su esposo, Doyle Wayne Barker, habían tenido una fuerte discusión. Según su relato, Doyle había salido de casa furioso, diciendo que iría a comprar cigarrillos, pero jamás volvió. Por años, esa historia fue aceptada sin cuestionamientos. Hasta que, tras difundirse los impactantes hallazgos en la propiedad de Betty, el misterioso informante anónimo decidió presentarse ante las autoridades. Para sorpresa de los investigadores, la llamada provenía de Robert Branson, uno de los hijos de la propia Betty. Robert confesó algo que estremeció a todos. No solo él,
sino también su hermana Shirley, habían ayudado a su madre a enterrar los cuerpos de Doyle en 1981 y de Jimmy Don Bitts en agosto de 1983. Durante su declaración, Robert relató que una noche su madre le advirtió con total frialdad: «Tómate tu tiempo para volver a casa, porque cuando regreses, Jimmy estará muerto». 3 horas después, Robert volvió y se encontró con la macabra escena. Jimmy yacía sin vida, acribillado a balazos, y su madre lo esperaba, completamente serena. Fue entonces cuando Betty le ordenó que la ayudara a simular un accidente de barco. Robert se encargó de tomar la embarcación de su padrastro, retiró el motor, cortó una de las hélices y dejó esparcidos algunos objetos personales: una licencia de pesca, documentos y un frasco abierto de pastillas. Mientras tanto, Betty tiró al suelo papeles y medicinas en la caravana, fingiendo angustia, para reforzar la idea de que su esposo había sufrido un colapso y se había perdido en el lago. Finalmente, ambos empujaron la barca sin tripulante hacia el centro del embalse y dejaron que la corriente se encargara del resto. Durante 2 largos años, Betty Lou interpretó el papel de viuda desconsolada, recibiendo la compasión del pueblo y hasta organizando un servicio conmemorativo. Pero el telón pronto caería, revelando que detrás de aquella mujer frágil y llorosa se escondía una mente fría y calculadora. Para comprender cómo Betty llegó hasta ese punto, es necesario conocer su pasado. Nació el 12 de marzo de 1937 en una choza de madera sin agua ni electricidad, en Roxboro, Carolina del Norte. Era hija de Louise y James Donovan, 2 alcohólicos que vivían en la más absoluta pobreza. Cuando Betty tenía apenas 5 años, la familia se mudó a Danville, Virginia, y fue allí donde su infancia se quebró para siempre. A esa corta edad, fue abusada sexualmente por su propio padre y por otros hombres del entorno familiar. Años más tarde, su madre sufrió una crisis psicótica y fue internada en un hospital psiquiátrico, dejando a Betty sola y al cuidado de sus 2 hermanos menores. Aunque Louise regresó un tiempo después, las recaídas fueron constantes, y Betty tuvo que aprender a sobrevivir prácticamente por sí misma. A los 15 años, buscando escapar de ese infierno, se casó con Robert Franklin Branson y abandonó el hogar familiar en julio de 1952. Al año siguiente, nació su primera hija, Faye, pero la felicidad fue efímera. Tras casi 2 años de matrimonio, Robert la abandonó, dejándola sola con su hija. Devastada, Betty intentó quitarse la vida, siendo hospitalizada en un centro psiquiátrico. Sin embargo, 6 meses más tarde, Robert regresó arrepentido, y la pareja tuvo otra hija, Connie. En 1954, la familia se trasladó a Mesquite, Texas, y entre 1959 y 1966, Betty tuvo 4 hijos más: Shirley, Phyllis, Richard y Robert. Pero la vida doméstica no trajo paz. Betty cayó en una profunda depresión, comenzó a beber con frecuencia y a pasar largas noches en bares, coqueteando con distintos hombres. Su esposo, aunque tolerante en algunos aspectos, no soportaba su creciente alcoholismo, y finalmente pidió el divorcio en 1969. Aquel golpe fue devastador. Betty decía que Robert Branson había sido el único hombre al que amó de verdad. Tras la separación, sus problemas con el alcohol se intensificaron y su comportamiento se volvió errático. En 1970, se casó con Billy York Lane, un hombre con antecedentes violentos y una orden de alejamiento activa. El matrimonio duró apenas 1 año. Billy se obsesionó con ella, la perseguía y la amenazaba constantemente. El 18 de enero de 1972, tras una de esas amenazas,
Betty le disparó a Billy. Fue arrestada por intento de homicidio, pero poco después fue liberada, ya que el propio Billy declaró que él la había provocado y amenazado primero. Sorprendentemente, meses después decidieron volver a casarse, aunque el matrimonio solo duró un mes. Una vez más, Betty buscó llenar el vacío emocional con otro hombre. Esta vez fue Ronnie Threlkeld, con quien mantuvo una relación durante 4 años, hasta que finalmente se casaron el 16 de febrero de 1978. Parecía que, al fin, había encontrado algo de estabilidad. Pero las apariencias engañan. Apenas un mes después de la boda, Betty intentó atropellar a Ronnie con su coche durante una discusión. Y aunque él sobrevivió, su relación se convirtió en un infierno de violencia, abusos y caos. Ronnie era un hombre agresivo y Betty, una mujer marcada por el dolor, la adicción y los traumas de toda una vida. Una combinación explosiva que pronto desembocaría en tragedia. En agosto de 1979, Betty volvió a llamar la atención de las autoridades, pero esta vez no por un acto de violencia, sino por algo insólito. Fue arrestada bajo la acusación de comportamiento inapropiado en público. En la comisaría explicó que todo había sido un malentendido. Según ella, solo había ido a un club topless, pero no había participado en nada fuera de lo común. Sin embargo, el incidente fue la gota que colmó el vaso para Ronnie, su entonces esposo, quien decidió pedir el divorcio inmediatamente. Lejos de reflexionar sobre su vida, Betty continuó sumida en una espiral de decisiones erráticas. Apenas unos meses después, conoció a un hombre llamado Doyle Wayne Barker, con quien decidió casarse. Sin embargo, como todos los hombres en la vida de Betty, su destino estaba marcado. El matrimonio duró poco más de 2 meses, hasta que Doyle desapareció misteriosamente a comienzos de 1981. Nadie imaginaba que detrás de aquella desaparición se escondía un crimen cuidadosamente oculto, salvo su hija Shirley, quien recordaba con claridad una conversación escalofriante con su madre. En ese entonces, Shirley ya vivía en el condado de Van Sant, pero fue a visitar a Betty. Durante la charla, su madre le preguntó si pensaba divorciarse de Doyle, y ante la duda de su hija, Betty soltó una frase que heló el aire: «Voy a matarlo». Shirley, horrorizada, trató de disuadirla, diciéndole que lo mejor era separarse, pero Betty insistió en que no podía hacerlo. Afirmó que su casa rodante estaba registrada a nombre de Doyle, y si él desaparecía de su vida, ella no tendría nada. Nada que perder, nada que ganar, nada que la detuviera. Con el paso de los días, la ausencia de Doyle comenzó a levantar sospechas. Sus amigos y familiares notaron que había dejado su casa rodante atrás, algo que no tenía sentido para un hombre que siempre hablaba de mudarse. Pero Betty tenía una explicación lista. Aseguró que él se había ido voluntariamente y que le había pedido que se quedara con la caravana. Nadie imaginó que esa historia era una fachada macabra. La verdad era mucho más oscura. Aquella noche, Betty había estado bebiendo whisky mientras observaba el revólver calibre 38 sobre la mesa. 2 tragos fueron suficientes para darle el valor que buscaba. Con una frialdad inquietante, se dirigió a la habitación donde Doyle dormía profundamente. Se acercó despacio, colocó una almohada sobre su rostro para amortiguar el sonido y apretó el gatillo. El cuerpo de Doyle se estremeció ante el primer disparo. Betty dudó por un instante, pero al escuchar un leve gemido, disparó 2 veces más. La habitación se llenó de silencio, solo interrumpido por el sonido metálico del revólver cayendo sobre la alfombra. Su respiración se aceleró, pero en su mente todo había terminado. Pasó el resto de la madrugada limpiando cada rastro,
sábanas, toallas, almohadas. Se duchó, eliminó cualquier evidencia de sangre y se acostó. Aquella noche durmió profundamente, satisfecha, como si hubiese cerrado un capítulo de su vida. Uno que nunca debía salir a la luz. Al día siguiente, Shirley regresó a casa y escuchó, con espanto, cada detalle de lo ocurrido. Su madre le pidió ayuda, y juntas llevaron el cuerpo de Doyle al patio trasero. Allí, cavaron una tumba que, según Shirley, ya estaba preparada desde días antes. Enterraron el cuerpo y construyeron algo encima, como si quisieran borrar el pecado con una capa de tierra y cemento. Betty estaba convencida de que nadie descubriría jamás la verdad. Pero la historia de sangre no se detuvo allí. En 1982, Betty conoció en un bar a Jimmy Dombitz, un hombre alegre, trabajador y con mala suerte. Lo que empezó como una amistad terminó en tragedia. Meses después, Jimmy también desapareció y, al igual que Doyle, su destino fue sellado por las manos de Betty. El 11 de julio de 1985, las autoridades finalmente acusaron formalmente a Betty de haber asesinado a Jimmy. Según las investigaciones, el móvil principal era el dinero. Ella quería quedarse con los beneficios de la póliza de seguros de su esposo. No obstante, Betty intentó defenderse, alegando que solo se había enterado de esas pólizas año y medio después de su desaparición. Pero esa versión se derrumbó cuando Danny Burris, miembro del Departamento de Bomberos de Dallas, testificó en su contra. Dijo que poco después de la desaparición de Jimmy, Betty se le había acercado para preguntarle qué pasaba con las prestaciones cuando no se encontraba el cuerpo de una persona. Incluso añadió que una noche la vio celebrando en una fiesta, riendo y bailando, mientras todos los demás seguían angustiados por el paradero de su marido. Cuando el juicio comenzó, Betty hizo algo aún más retorcido. Señaló a uno de sus propios hijos y lo acusó de ser el verdadero asesino. En el juicio, los fiscales tuvieron vía libre para mencionar el caso del desaparecido Doyle, aunque no pudieron presentar una acusación formal por la falta de pruebas contundentes. Aún así, la sombra de aquel crimen rondaba cada palabra del proceso. De manera inesperada, Betty intentó desviar la atención, acusando directamente a su hija Shirley del asesinato de Doyle. Pero el giro vino cuando fue la propia Shirley quien se puso del lado de la justicia y testificó en contra de su madre. Con una voz fría, relató cómo Betty le había confesado con detalle sus planes para acabar con Doyle y cómo, tras el crimen, le había obligado a ayudarla a ocultar el cuerpo. Frente al jurado, Shirley admitió su participación en el encubrimiento, pero también habló del tormento emocional que vivió bajo el control de su madre. Dijo que Betty la manipuló, la quebró psicológicamente, y que en casa no existía el amor sino el miedo. Agregó algo que estremeció a todos los presentes, que llamar defensa propia al asesinato de su madre mientras él dormía era una burla a la verdad. La defensa, buscando un rayo de esperanza, llamó a testificar al nuevo novio de Betty en ese momento, un hombre llamado Ray Bonney. Él juró que su pareja era inocente, que jamás había mostrado signos de inestabilidad ni comportamiento violento. Incluso añadió un detalle extraño, casi simbólico, que Betty no permitía que nadie cortara el césped de su jardín. Era su manera de mantener el control sobre algo, lo único que aún podía dominar. El 11 de octubre de 1985, el jurado pronunció su veredicto. Betty Lou Bitts fue declarada culpable del asesinato de Jimmy Dombitz. Su condena, la pena de muerte. Años después, el Tribunal de Apelación Penal de Estados Unidos revisó el caso y anuló temporalmente la sentencia, solicitando un nuevo juicio.
Pero el destino no cambiaría. En 1989, la condena fue reafirmada. Los medios no tardaron en cubrir la noticia con titulares que recorrieron todo el país. Betty Lubitz será la primera mujer ejecutada en Texas desde 1963. Mientras la familia de Jimmy respiraba una sensación de justicia, muchas otras personas se volcaron a defenderla. Entre ellos, Bree Bucknam, una miembro del Consejo de Violencia Familiar de Texas, aseguró públicamente que Betty era una víctima más del trauma, del abuso y del desamparo. Sostenía que sufría un grave trastorno de estrés postraumático y que su mente simplemente había colapsado tras años de violencia doméstica. Sin embargo, esas palabras no bastaron para cambiar el rumbo de la historia. Cuando Betty comprendió que su destino estaba sellado, intentó luchar una vez más por su vida. Su equipo legal apeló, rogó, presentó informes psicológicos y peticiones de clemencia. Pero ni siquiera el entonces gobernador, George W. Bush, quiso intervenir. Durante su campaña presidencial, Bush recibió una ola de críticas y cartas de protesta, pero se mantuvo firme. Declaró que el sistema judicial había hecho su trabajo, que el caso había sido revisado múltiples veces y que la sentencia debía cumplirse. La Junta de Libertad Condicional e Indultos de Texas emitió una declaración oficial. Betty Lou Bitts nunca ha mostrado remordimiento ni ha demostrado que la violencia doméstica la haya llevado a cometer el crimen. Y así, el 24 de febrero del año 2000, Betty Lou Bitts fue conducida a la cámara de ejecución. No pidió una última cena. No pronunció sus últimas palabras. Solo miró brevemente a los presentes y esbozó una tenue sonrisa hacia los pocos familiares que acudieron a verla. Eran las 6:18 de la tarde cuando su corazón dejó de latir. Tenía 62 años y se convirtió en la presa de mayor edad ejecutada en el estado de Texas. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas sobre la tumba de su madre. Aquel día, su familia contaba con 5 hijos vivos, 9 nietos y 6 bisnietos. En una de sus últimas entrevistas, Betty expresó su deseo de ser recordada no como una asesina, sino como la matriarca amorosa que, según ella, siempre quiso ser. Dijo lamentar el dolor causado a las familias de sus víctimas, aunque hasta el final insistió en que no se consideraba completamente responsable de sus actos. Algunos reportes aseguran que en sus últimos años temía profundamente el momento de su ejecución. Pero cuando llegó la hora, se mostró serena, como si finalmente hubiera aceptado su destino. El proceso duró apenas 10 minutos. Para el hijo de Jimmy, James Don Bitts, la ejecución no trajo consuelo. Sabía que la muerte de Betty no devolvería la vida de su padre, pero consideraba que la justicia, al fin, se había cumplido. También fue claro en una última declaración que resonó entre los presentes. Dijo que, incluso si su padre hubiera sido violento, Betty siempre tuvo la opción de alejarse, no de matar. Y cerró con una frase que quedó grabada en la memoria de todos. Mi padre ha sido olvidado por el mundo, pero ella, la mujer que lo mató, será recordada por siempre. A veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad ni esperan en un callejón. A veces, duermen en la habitación de al lado, sonríen en las fotografías familiares y juran amor eterno mientras planean su próximo crimen. Betty Lubitz fue una mujer que desafió toda lógica. Una vida marcada por el abuso, el dolor y la violencia, pero también por una mente capaz de borrar todo rastro de empatía. En su historia no hay redención ni excusas, solo un legado de sangre que estremeció a Texas y al mundo entero. Y ahora que conoces su aterradora historia, dime tú, ¿crees que Betty fue una víctima de su pasado o una mente fría
que eligió el mal con plena conciencia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Si te gustó este video, dale me gusta, activa la campanita y suscríbete a Crímenes Nocturnos, porque aquí seguimos explorando las mentes más oscuras y los casos más impactantes del crimen real. Y recuerda, no todos los monstruos viven en la oscuridad. Algunos comparten tu misma luz.